Bien, gracias pastor Stan por la enseñanza y continuamos con Romanos 12. Así que sigan con sus Biblias en el mismo libro y en el mismo capítulo. Vamos a ir Romanos 12 desde el verso 9 al verso 21. La palabra del Señor dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, te damos gracias por tener estas promesas, por tener este libro, Señor, en nuestra disposición, y pedimos que el Espíritu Santo en este tiempo, a todos los que están presentes aquí, nos guíe, Señor, para que tus pensamientos y tus promesas queden grabados en nuestro corazón y podamos en obediencia andar en nuestras vidas cotidianas. Bendice a cada persona que está en este lugar, en el nombre de Jesús, amén. Bien, miren, en estos versículos del 9 al 21, el apóstol Pablo está dándonos algunos rasgos de la vida llena del Espíritu, algunas señales. Registra en esta porción las señales o los rasgos de una vida llena de Espíritu. Cuando nosotros vamos al libro de Juan 15:8, el Señor Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el corazón que tiene Dios para con nosotros, dice la Biblia, que llevemos mucho fruto, mucho fruto. Y cuando nosotros llevamos mucho fruto, glorificamos al Padre Celestial. Dice Juan 15:8. También en Efesios 2:10, ya ustedes ya lo saben también ese verso, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios nos pide que llevemos mucho fruto y que andemos en buenas obras. Pero esas buenas obras de Efesios 2:10 no son nuestras. Esas buenas obras ya las preparó Dios de antemano, antes de la fundación de los siglos. Ya Dios había preparado esas buenas obras que nos pide a nosotros ahora caminar, andar en esas buenas obras. No para ser justos, no para ser salvos, sino como fruto de ser salvos, porque se está refiriendo a sus hijos.
Dice, somos engendrados, somos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Y luego en Juan 15 nos dice que llevemos mucho fruto. Entonces, en esta porción de la Escritura que les he leído, Romanos 9 al 21, Pablo presenta estas características bajo 4 categorías. Y vamos a ver. La primera categoría se refiere a los deberes personales. Deberes personales. ¿Qué nos manda? En el versículo 9, empezamos. Dice, el amor sea sin fingimiento. Lo que el pastor nos está enseñando. Y nos dice, nos manda, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esto es personal. Nosotros podemos decidir aborrecer lo malo y seguir lo bueno. La segunda categoría se refiere a que tenemos nosotros deberes familiares. Deberes familiares. Cuando vemos en el verso 10 al 13, miren lo que nos dice la palabra. Amaos los unos a los otros. Nos manda a amarse, amarnos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. En el verso 11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Muy importante. En el verso 13, en el verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. En el verso 13 nos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esos son los deberes familiares con la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Hay una tercera categoría de estos rasgos de la vida llena de espíritu, donde nos dice deberes para con los demás. O sea, hemos visto deberes personales, deberes familiares, y ahora nos pide deberes con los demás. Verso 14 al 16. ¿Qué dice? Bendecid. ¿Bendecid a quién? A los que os persiguen. Y bendecid y no maldigáis. Esto es bien importante. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y luego dice, gozaos con los que se gozan. Y orad con los que lloran. Y orar con los que lloran. Y en el verso 16, unánimes entre vosotros. Unánimes. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando nosotros hablamos entre nosotros, los hijos de Dios, y queremos hablar de Dios, nosotros no tenemos ninguna opinión personal de Dios. Nosotros hablamos de Dios con lo que Él dice, con su palabra. Esa es la forma como nosotros hablamos de Dios, con sus pensamientos, con sus promesas. Porque, ¿qué podemos nosotros opinar de Dios en nuestra propia inteligencia? Nada, todo va a ser vano. Pero si nosotros hablamos de Dios, hablamos con esta palabra. Hablamos con esta palabra. Y en la última categoría de estos rasgos o virtudes, Pastor Stan dijo dones también, se refiere a los deberes con los que nos consideran, con los que nos consideran sus enemigos. El verso 17 al 21, ahí está respecto a nuestros enemigos. ¿Qué dice? 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, no de algunos, de todos los hombres. De los que nos maldicen, también de ellos.
no os venguéis vosotros mismos. No hagas ningún plan para tus enemigos. El plan que tú hagas para tus enemigos va a fracasar. No, que tú no tienes ningún poder. Y por último, ¿sabes qué? No conoces quiénes son tus enemigos. Pero sabemos que tenemos enemigos. Sabemos. Eso hay que saberlo. Tenemos enemigos, pero Dios los conoce. Y Dios va a tratar con ellos. Por eso que dice acá, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, pero con mis enemigos también debes estar en paz con tus enemigos. Porque dice con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dice, amados míos, no busques venganza, no hagas planes, no planifiques hacer el daño. Amados míos, no dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor es el que se encarga de nuestros enemigos, no nosotros, el Señor. No pierdas tu tiempo con tus enemigos. Órale al Señor. Señor, lo que hacía Moisés, lo que hacía cada siervo de Dios. Hablaban, murmuraban, etcétera. Moisés iba al tabernáculo y Dios trataba. Y ese ha sido siempre el pensamiento de Dios, tratar con los enemigos, pero lo hace Él. No pierdas tu tiempo tú. Luego nos dice también, en el verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Pero ¿saben qué? Miren, este es un poquito complicado, ¿no? Tengo mi enemigo, yo sé que habla mal, que... Pero el Señor me dice, si tiene hambre mi enemigo, dale de comer. Señor, pero ¿sabes qué? Yo no lo puedo dar de comer. Me odia. Claro, tú no vas a poder. Pero si tú te sientes amado por Dios, si tú reconoces que tú has sido también enemigo de Dios, y Él murió por nosotros cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Él nos amó cuando éramos sus enemigos. ¿No es cierto? Nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él en esa posición nos amó. En esa situación nos amó, que dio a su propio Hijo para rescatarnos. Ahora sí, Señor, claro, yo he sido tu enemigo. Y aún así me has amado. Y aún así enviaste a Jesucristo que muera por mí. En ese amor que yo recibo, ahora yo puedo darle de comer a mi enemigo. En Estados Unidos, en las clases que estuvimos, no sé quién, pero un pastor, no sé, contó lo siguiente. Dijo que había una señora que tenía un hijo. Y un hombre lo asesinó a su hijo. Lo mató, a su único hijo. Pero esto no es un cuento, es algo que ha sucedido. Porque dijeron el país, el lugar. Entonces, lo capturaron al que había asesinado a su hijo, la señora. Entonces la señora dijo, quiero conocer a ese que ha asesinado a mi hijo. Fue y lo mostraron al asesino. Y la señora le dijo, ¿tú has matado a mi hijo? Y él dijo, sí, yo he matado a tu hijo. Muy bien. Como tú has matado a mi hijo, y ya no tengo hijo, ahora tú vas a ser mi hijo. Tú vas a ir a vivir en mi casa conmigo como mi hijo. Y así fue. Pero la señora estaba llena del amor de Dios. Y nosotros somos los culpables de que Jesús haya sido asesinado en la cruz. ¿Somos o no culpables? ¿Nosotros matamos a Jesús, sí o no? ¿Y qué dice Dios ahora? Como ustedes mataron a mi hijo, ahora ustedes son mis hijos. ¿Y somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a todos los que recibieron y creen en su nombre, les dio poder de llamarse hijos de Dios. Y es así como funciona el amor. Pero es el amor de Dios, no nuestro amor. Nuestro amor es fingido. Mi hermano amado contigo, con la otra. Eso es amor fingido. Yo no puedo tener duplicidad de amor para uno, amar a uno de una forma y amar a otro de otra forma, porque Dios nos ama a todos,
pecadores, más pecadores. No, para Dios todos somos pecadores. Todos. Y a todos nos ama de la misma manera. Su Hijo vino a morir por todos. No por algunos, por todos. Por toda la raza humana. Entonces, ahí nos dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, que dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Y yo he escuchado esta palabra, ascuas de fuego, y siempre me quedaba, como decimos en Bolivia, con respecto a este tema de ascuas de fuego, ¿no? O en la luna, como decimos. Entonces, ¿qué significa esta porción de ascuas de fuego? Era una costumbre egipcia antigua en la que una persona que quisiera mostrar contrición pública colocaba sobre su cabeza una sartén, y en esa sartén habían carbones prendidos. Entonces, ¿te imaginas el calor que pasaba de la sartén a su cabeza? Pero era como un castigo para avergonzarlo delante de la gente públicamente. Entonces, cuando aquí nos dice que debemos de comer a nuestros enemigos cuando tienen hambre, y que demos de beber a nuestros enemigos cuando tienen sed, ¿qué es lo que sucede? Sobre su cabeza, ellos solos van a tener una tremenda vergüenza y un tremendo dolor de ser tu enemigo, porque siendo tu enemigo tú le estás dando de comer y de beber. Eso les produce ascuas de fuego. Ascuas de fuego. Muy bien. Luego dice, en el verso 21, mira, a veces nos podemos dejar vencer, porque esta porción de la Escritura, como todo el Nuevo Testamento, aquí nos está hablando ya a los creyentes, a la iglesia, a los miembros de la iglesia. No seáis vencidos de lo malo. O sea, nos anima. En nuestra vida van a haber muchas cosas malas en contra de nosotros. El reino de Satanás no está de vacaciones, ni ha renunciado a hacer su trabajo. El reino de Satanás está operando permanentemente. La Biblia nos dice que Satanás está como un león rugiente, mirando a quién devorar. Mirando a quién devorar. Entonces siempre, el diablo tiene un plan para los hijos de Dios. Tiene un plan. Y nosotros tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Por eso que dice acá, no seáis vencidos de lo malo. Lo malo viene ¿de qué reino? Del reino del diablo. Viene. Del reino de Dios no puede venir algo malo. ¿Qué dice Dios? Yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no tengo pensamientos de mal. Dios siempre va a tener pensamientos de bien para nosotros. Siempre. Aun cuando nos disciplina. Sí. ¿Por qué? Porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nos ama y nos reprende y nos castiga. Pero porque nos ama, nos dice yo te amo, tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Aun cuando te reprendo, aun cuando te castigo, aun cuando te disciplino, mis pensamientos para ti siempre son de bien y no de mal. Por eso que nos dice, nos alienta, nos anima, no seáis vencidos de lo malo. Pero también nos dice, la parte final, si no vence con el bien, ¿a quién? Al mal. No hay otra forma de vencer al mal, no hay otra forma, sino con el bien. Nosotros tenemos muchos problemas carnales, de la carne, del mundo. Pero ¿sabes qué? Todos esos problemas del mundo, todos esos problemas de la carne, tiene una solución. Una respuesta espiritual. Ya está. Respuesta espiritual. Porque si tú le das una respuesta carnal, no vas a vencer. No dice, vence al mal con lo mal, ¿no es cierto? Dice, vence a lo malo con el bien. Entonces, con una respuesta espiritual, vencemos a cualquier circunstancia, ataque carnal, a cualquier circunstancia o ataque diabólico en contra de nosotros. Con el bien. No hay otra forma.
Nuestras armas no son carnales, ¿no es cierto? Sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Entonces, no planifiques un plan contra tus enemigos, porque tu carne está planificando y tu carne, ¿sabes qué? Es torpe, es inútil. No tiene la sabiduría ni tiene la guía de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña. Entonces, debemos de vencer, dice, si no vence con el bien al mal. Vence con el bien al mal. Muy bien. Aquí cuando nos habla de amor, el pastor estaba hablando en el verso 9, el amor sea sin fingimiento. El amor cristiano debe mostrarse con pureza, debe mostrarse con sinceridad, sin egoísmo y sin duplicidad. Yo no puedo tener un amor para un grupo de personas y tener otro amor para otro grupo de personas. Ese es amor fingido. Eso no es el amor del cristiano, no es el amor que Dios nos manda a tener. Ahora, cuando nos habla de amor, muy bien. En el Nuevo Testamento, el amor es la virtud suprema del Nuevo Testamento, la virtud suprema. Cuando nosotros vamos a Mateo 22:37, ahí está la esencia de todo. Y vamos a leerlo. Mateo 22:37. La Biblia dice, Jesús le dijo, mira, esto es importante, Jesús, nuestro Señor, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con una parte de tu corazón, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es un mandato. ¿Quieres cumplir los mandamientos? Cumple este mandato. Cumple este mandamiento, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este es el primero y gran mandamiento. Y luego dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Pero, ¿cómo funciona esto? Yo no puedo amar con el amor que yo tengo al Señor. Él nos amó primero, ¿no es cierto? Dicen, esto consiste en el amor de Dios, que Él nos amó primero. Entonces, cuando yo me siento amado por Dios, yo sé que soy su hijo, que soy su creyente sacerdote, que soy heredero de Dios, que pertenezco al reino de Dios, a la familia de Dios, que soy coheredero con Jesucristo, soy participante de la naturaleza divina, soy creado en Cristo Jesús. Entonces me siento su amor. Yo tengo que creer que lo que Dios dice es verdad. Entonces yo me amo. ¡Ah, qué chévere! Mi autoestima está por encima de la azotea de las nubes ¿no? Siento el amor de Dios, me siento amado por Dios. Entonces, ahora, con ese amor, yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Ahora, si tú no te amas, vas a amar a tu prójimo con el amor que tú no te amas. Es simple. Aquí nos manda recibir el amor de Dios, yo me amo a sí mismo y con ese amor amo a mi prójimo como a mí mismo. Pero eso lo produce Dios en nosotros. Tú no tienes la forma de producir esto. Dios lo produce, es un don, es fruto del Espíritu. El amor es fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Es fruto del Espíritu. Entonces, nosotros nos sentimos tremendamente amados por Dios. Y con ese amor podemos amar al prójimo. Con ese amor puedo dar de comer a mi enemigo. Con ese amor puedo dar de beber a mi enemigo. Le preparo su jugo, todo. ¿No es cierto? Su limonada. Le compro guaraná. Le doy de comer y le doy de beber. Cuando vamos a 1 de Pedro 4:8, hablando del amor, dice,
Y ante todo, o sea, tú puedes tener muchas cosas, puedes pensar muchas cosas, puedes querer muchas cosas, puedes desear muchas cosas, puedes querer dar muchas cosas, pero dice, ante todo, aguanta un ratito, ante todo, escucha, ante todo, ante todo, ¿qué sucede ante todo? Dice, y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente, no te dice ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si nosotros no tenemos ferviente amor, tenemos algo todavía dentro de nosotros que nos impide tener ese amor fraternal con todos los hombres, dice, con todos los hermanos, con todos los hijos de Dios. En 1 de Juan 4:16, ¿qué nos dice con respecto al amor? Dice, y nosotros, dice, hemos conocido. Mira, aquí hay dos cosas. Y nosotros hemos conocido y creído. Hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Acá ya nos está diciendo, nosotros hemos conocido, hemos creído, que nos amó cuando nosotros estábamos muertos en pecados. Romanos 5:8, hemos creído que nos amó, hemos conocido, hemos creído. Hemos creído que el amor que tiene Dios para con nosotros, porque Dios es amor. Dios es amor, Dios. Y luego dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es la esencia, la fuente del gozo de todo cristiano, de todo creyente, sentirse amado verdaderamente por Dios. Y con ese amor tú vas a derrumbar fortalezas, vas a derrumbar mentiras, con ese amor que tú te sientes amado. Porque la Biblia nos dice, este es un versículo precioso, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Ustedes han creído, han conocido el amor que Dios tiene para con nosotros? Sí, ¿no es cierto? Y luego dice, Dios es amor. Dios es amor. Entonces, si nosotros tenemos el amor de Dios, Dios está conmigo. Y en esto estoy seguro que Dios está conmigo, que el amor de Dios permanece en mí. Entonces, ya no voy a tener tiempo para maldecir, para generar murmuraciones, para hacer planes para mi hermano, para mí o cualquier persona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios permanece en mí. Dios permanece en mí. Y nosotros en Él, dice, ¿no? Y nosotros en Él. Seguimos con este tema. Regresamos a Romanos. Regresamos a Romanos en el verso 10. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí nos habla del amor fraternal. ¿Qué significa amor fraternal? Ese amor fraternal no está basado en una atracción. Ese amor fraternal no está basado en una preferencia personal. No es un amor que se basa en la atracción ni en ninguna experiencia, en una preferencia personal. Es el amor fraterno, sincero, sin fingimiento, que Dios produce en mí para amar con ese amor fraternal a todos mis hermanos. Para amar inclusive no, debemos amar a los que todavía no son nuestros hermanos, amar a los perdidos con ese amor fraternal. Cuando en Primera de Tesalonicenses 4:9, miren lo que dice, Primera de Tesalonicenses 4:9, la palabra del Señor dice lo siguiente: pero acerca del amor fraternal no tengáis necesidad de que os escriba. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, con respecto al amor fraternal no tengo necesidad de escribirlos, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, ¿no es cierto? Ya eso, Pablo dice, ya doy por hecho
ya que ustedes se tienen que amar unos con otros, ya están grandecitos, ya no voy a escribirlo sobre esto, porque yo sé, estoy seguro, estoy convencido que ya ustedes se aman los unos a los otros. Cuando en Filipenses 2:3, lo leemos, Filipenses 2:3, también nos habla lo siguiente, dice, nada, escucha esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, nosotros nada tenemos que hacer por contienda ni por vanagloria propia. Y eso es andar en buenas obras, eso es andar en esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Si yo ando en esas buenas obras que Dios ha preparado, y un cristiano solamente debe andar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Entonces, ¿de qué me voy a jactar si no son mías esas obras? Yo solamente camino. Dios me manda a andar, caminar en esas buenas obras, sabiendo que no son mías. Entonces, sabiendo que no son mías, yo no tengo por qué vanagloriarme, no tengo por qué jactarme de nada, porque esas obras en las cuales yo estoy andando son las obras que Dios preparó de antemano y nos manda que caminemos en ellas. Y todos nosotros, todos, no algunos, todos nosotros debemos andar en esas buenas obras. En esas buenas obras. Como fruto de nuestra salvación, como fruto de nuestra justificación, como fruto del amor que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Bien, entonces, esto es la porción que yo tenía que compartir con ustedes, y vamos a orar para que Dios lo grabe en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos pueda guiar, ¿no es cierto? Miren, qué precioso es ser guiado por el Espíritu Santo. Como yo le estaba compartiendo en la oración cuando estaba José Luis, la hermana Felicia, a las 4:30 que llegué, yo por mi casa veo a los chiquitos que sacan de los nidos, de los jardines, la profesora, y los agarran todos se van agarrados de la manito, pero la profesora adelante, ¿no? Y los lleva al parque, cruzan la pista, la profesora está al cuidado que no venga el carro, que el perro se vaya más allá, se lo protegen a los chiquitos y los está guiando, ¿no? Los está guiando y los está llevando con cuidado al parque para que jueguen. El Espíritu Santo tiene esa función. La persona del Espíritu Santo nos guía en nuestras vidas. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a tener amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, el fruto de ser guiados por el Espíritu Santo. Y si no, simplemente estás andando guiados por tu carne. Pleitos, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben, Gálatas 5:22, ahí está, lo pueden leer. Bien, entonces, gracias Señor por este tiempo, gracias por cada porción de la Escritura que en esta tarde tú nos has mostrado, Señor. Bendice el corazón de cada hermano que está presente en este lugar, bendice, Señor, a los que no han venido, en el lugar que estén, protégeles de toda obra del malo, Señor, y que seamos siempre guiados a vencer con el bien al mal. En el nombre de Jesús, amén.